Soy Felipe Leal, soy el presidente del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana y hemos organizado entre el Seminario de Cultura Mexicana y la ANUIES un ciclo de conferencias sobre temas de gran interés universitario. Corresponde hoy dar la conferencia a la doctora Ana Barahona, una destacada bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos dará la conferencia La Ciencia en México hoy y mañana. Espero que sea de su interés esta conferencia de la doctora Barahona. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y participar de este increíble ciclo de conferencias. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación de la NUYES y del arquitecto Felipe de Leal a dar la conferencia La Ciencia en México hoy y mañana. Les tengo que confesar que soy bióloga de formación y también tengo formación en historia de la ciencia, entonces la presentación que voy a hacer hoy va a tener los dos componentes, un componente histórico y un componente un poco más técnico. Si podemos empezar, por favor. Bueno, este es cómo estoy pensando la presentación. En una primera parte vamos a hablar de cómo se da este recorrido de la ciencia en México, para luego pasar a algunos indicadores nacionales, y en la segunda parte yo quiero rescatar el papel de las científicas mexicanas en la historia de la ciencia nacional, porque lo considero que es una agenda pendiente, y posteriormente cerraremos con algunos indicadores al respecto. La que sigue, por favor. Sí, es bien sabido que las ciencias han tenido un desarrollo tal que desde hace varias décadas las han colocado no solo en la perspectiva de ser una herramienta clave para sustentar el avance de nuestra comprensión de la naturaleza y de la sociedad, sino que este desarrollo las ha colocado en una posición de ser ellas mismas el marco de reflexión para guiar su avance y modular las reflexiones que su desarrollo requiere. Sabemos que dicha reflexión es cada día más urgente, y de ello dan cuenta la multitud de esfuerzos e iniciativas existentes en muchos países para abrir espacios de reflexión que fomenten y den cuenta de estos debates. Un rasgo distintivo de esta inquietud es que no se ha tratado de buscar la unificación de la reflexión a través de una única vía organizativa que incluya todas las cada día más necesarias, sino promover la multiplicación de espacios de reflexión que desde diferentes perspectivas contribuyan a la tarea de hacer de las ciencias y la medicina, incluiría yo, desde una perspectiva multidisciplinaria, el eje de las reflexiones académicas, sociales, políticas y teóricas que nuestro tiempo exige. Como consecuencia de ello, se ha multiplicado la creación de programas de investigación, centros, departamentos, institutos, en fin, se han desarrollado de manera muy importante las universidades públicas, y en todas ellas hay estudios sobre las ciencias que constituyen su columna vertebral. La que sigue, por favor. Las primeras recopilaciones históricas de la ciencia en México datan de finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, los albores del Porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana. Durante estos años, México experimentó grandes cambios. Por ejemplo, se incrementó la inversión extranjera, que permitió el crecimiento de la agricultura, la minería, las comunicaciones, incluida también la industria ferroviaria y la red telegráfica. Durante este periodo, los estudios de ciencia e historia en México comenzaron como un medio de legitimación y promoción del trabajo científico mexicano mediante la creación de sociedades científicas y recopilaciones de trabajos científicos anteriores. Estos esfuerzos pretendían incluir la ciencia mexicana en el contexto del crecimiento de la cultura y dar cuenta de los avances científicos mexicanos en la situación más amplia de la historia mundial mientras la nación aún se estaba construyendo. Por ejemplo, los registros más conocidos y reconocidos de la historia de la medicina incluyen al médico positivista Francisco de Asís Flores y Troncoso, que escribió en 1886 el texto que están ustedes viendo en la pantalla, la obra de Nicolás León, enfocada en obstetricia y descripción del mundo médico en Michoacán. Estas obras se convirtieron en las dos primeras narrativas de la historia de la medicina mexicana. En cuanto a la historia de la química, Adolfo Castañares, farmacéutico y profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, publicó en el 2011 este panfleto durante el concurso científico-artístico. Y entre los esfuerzos por historizar otras áreas, en geografía se encuentra la obra de Manuel Orozco Iberra,
Apuntes para la historia de la geografía y la efímera del desarrollo del Colegio de Minería. La siguiente, por favor. Sin embargo, la Revolución Mexicana detuvo lo que los académicos habían descrito previamente como la fase principal de los estudios históricos de la ciencia en México. Fue hasta 1939, durante la época del gobierno del general Lázaro Cárdenas, luego de la reapertura de los centros de investigación, que fueron cerrados, como mencionábamos, por causas de la revolución, y la creación de otros nuevos espacios, que en la historia de la ciencia resurgió como un medio para salvar la memoria del trabajo científico mexicano, recordando sus instituciones, logros y pioneros. La que sigue, por favor. Quizá Enrique Beltrán, Elie de Gortari y José Joaquín Izquierdo sean las figuras más importantes de los primeros esfuerzos. El primero que notan ustedes aquí en la diapositiva fue José Joaquín Izquierdo, físico y fisiólogo poblano, que también se convirtió en historiador y politólogo. Trabajó a favor de la descentralización de los estudios de la ciencia nacional y global, abogando, en cambio, por una ciencia local con una historia interpretativa. Enrique Beltrán del Castillo, considerado el primer historiador de la biología y también el primer biólogo, no el primero, pero el segundo, fue un biólogo botánico mexicano que publicó numerosos artículos y sobre los recursos naturales y su conservación, así como sobre la historia de la ciencia, sus aspectos sociales y educativos. La biología en México, hasta los periodos prehispánico y colonial, fueron incluidos de una manera narrativa descriptiva. La que sigue, por favor. Elie Eduardo de Gortari Carvajal fue un lógico mexicano, filósofo de la ciencia, historiador de la ciencia, ingeniero sanitario y un importante conocedor y promotor del materialismo dialéctico. De Gortari haría uso del materialismo histórico para interpretar y comprender el desarrollo científico basado en las influencias recibidas, los hechos históricos y las condiciones sociales. La siguiente, por favor. Más recientemente, el médico famoso doctor Ruy Pérez Tamayo realizó un esfuerzo novedoso para mapear los desarrollos más importantes de la historia contemporánea de la ciencia en México. Pérez Tamayo relató muchos de los eventos claves en la historia de México, en los textos que están puestos en la diapositiva, que ayudaron a dar forma al sistema científico nacional, la mayoría de los cuales han sido cubiertas en este artículo que está escrito ahí. Las compilaciones de Ruy Pérez Tamayo son un recurso notable que ha reunido a muchos de los autores clave y protagonistas de la historia de la ciencia en México. Y parte de su relevancia radica en que ilustra cómo el progreso del sistema científico mexicano se entrelazó con la fundación, desarrollo y florecimiento de instituciones educativas, financieras y científicas, y el efecto que la política científica ha tenido en el último siglo sobre la institucionalización de la ciencia mexicana. Particularmente en su obra Historia General de la Ciencia en México durante el siglo XX, Pérez Tamayo destaca el papel primordial que tuvieron algunas instituciones en el desarrollo e impulso del sistema científico nacional. Entre las instituciones más importantes descritas por Ruy Pérez Tamayo se encuentran el Colegio Nacional, el CONACYT, con su Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Asesor de Ciencias. Tamayo también señala cómo la creación y desarrollo de instituciones como el CINVESTAB, los centros públicos de investigación del CONACYT y el crecimiento de la UNAM y de las universidades públicas impulsaron el desarrollo de la ciencia en México. Esto resultó en una diversificación en las líneas de investigación y esfuerzos académicos enfocados en la historia de la ciencia en México. Efecto relevante para nuestra discusión, como se comentará a continuación. Y yo nada más quisiera añadir que en este artículo y en esta obra de Ruy Pérez Tamayo realmente es muy interesante. Hay una liga que está ahí puesta si quieren escuchar la plática, es muy interesante porque analiza de la ciencia dependiente desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, aunque termine en el 2010. Y hay una parte en
la presentación, en las que nos habla justamente de la cantidad de cosas que surgieron en esta época posrevolucionaria, como la creación del Colegio de México, que fue el sucesor de la Casa de España en el 40, la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica en 41, el Instituto Nacional de Investigación Científica, que fue su predecesor, el Colegio Nacional, que se fundó en 43, pudiéramos decir que el Seminario también de Cultura Mexicana, que se hace unos años antes que el Colegio Nacional, el Instituto de Bellas Artes en 46, en fin, habla de muchas de las instituciones que fueron muy importantes en la consolidación y desarrollo de la ciencia mexicana. Ahora, a mí lo que me gustaría hacer en adelante es, la siguiente, por favor, es hablar de algunos indicadores para hablar ya un poco más del presente. Lo que ustedes están viendo aquí es la evolución de la matrícula de educación superior. Esta tiene un crecimiento importante en las últimas décadas del siglo XX hasta alcanzar casi 2 millones de estudiantes al año 2000, correspondiente a una cobertura del casi 19% de la población entre 20 y 24 años. Esto se achaca principalmente al crecimiento de las universidades. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo un dato que está extraído de los informes de la NUYES para el 2005-2018, y lo que estamos viendo aquí es cómo ingresan y egresan de licenciatura por ciclo. Si ustedes notan, hay un crecimiento sostenido, aunque no muy grande, desde el año 2005 hasta el año 2018. Si partimos que teníamos 787,000 hacia 2005-2010, en los últimos 5 años esto ha subido en un 2% y el egreso ha subido en un 4%. Lo que sigue, por favor. Aquí lo que estamos viendo son los egresos de licenciatura por año. Aquí vemos que el egreso ha subido también de manera sostenida a lo largo de todos estos 18 años, y estos estudiantes están saliendo de las universidades públicas. La que sigue, por favor. Aquí lo que vemos, aunque es un dato no muy nuevo, sí se los quise enseñar porque aquí estamos viendo la composición del flujo de egresados por campo de la ciencia, que es el tema que veíamos hoy. Si ustedes notan, lo que más egresan en la educación pública son las ciencias sociales y administrativas. Posteriormente tenemos a las ciencias agropecuarias, que son las azules fuertes. Luego tenemos las ciencias de la salud y de la educación y humanidades, y muy por debajo a estos porcentajes están las ciencias naturales y exactas, que son las guindas, y las ingenierías y la tecnología, que son la raya que está en el sótano de las barras. Es decir, esto nos da una idea de que se necesita un impulso muy fuerte a la educación en ingeniería, tecnología y ciencias naturales y exactas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos a las personas que ingresan y egresan de nivel de doctorado. Ya no quise incluir especialidad y maestría porque el tiempo no nos iba a conceder ese privilegio, pero aquí lo que podemos ver es la cantidad el número de personas que están ingresando al doctorado por los años, por decirles, entre el 2014 y el 2018, que es el último renglón, ingresaron 12,581 personas al doctorado. Esto significó un 10% con respecto al quinquenio anterior, y de los cuales egresaron apenas 9,310, lo que significó un aumento de 0,5%. La que sigue, por favor. Ahí también nos está haciendo, y esta es otra forma de verlo, egresos de doctorado por año, de entre el 2010 y el 2018, y este es el número de personas y la tasa de crecimiento de los doctores. Este también nos debe llamar la atención, que debemos de formar
más personas doctas, es lo que quiere decir la palabra doctorado, que uno es docto, especialista en un tema particular, ya sea en un tema de laboratorio, de gabinete, en fin, de las diferentes especialidades, pero necesitamos la formación de más doctores. La que sigue, por favor. Ahora, de estos investigadores que se están formando en las universidades y que están obteniendo el doctorado, ¿cuántos están en el Sistema Nacional de Investigadores? Ustedes ven, esto va del 2011 al 2018. En la actualidad, en el año 2021, sabemos que en el SNI existen cerca de 34,000 investigadores y hasta el 2018, vean ustedes cómo ha ido ascendiendo desde el 2011. Quiero recordarles que el SNI se fundó en 1984 por el impulso que le dio la Academia de la Investigación Científica, ahora conocida como Academia Mexicana de Ciencias, y ha sido uno de los instrumentos que han permitido realmente el desarrollo de la ciencia mexicana. La que sigue, por favor. Aquí lo que tenemos los investigadores del ENI por entidad federativa. Seguimos teniendo a la Ciudad de México y dentro de la Ciudad de México, obviamente, a la UNAM, como los lugares, y en el caso de la UNAM, el centro de educación pública más importante en la producción del conocimiento científico. Sí lo podemos medir por el número de investigadores por entidad. Tenemos entidades que realmente tienen muy pocos, y en los cuales sería urgente la necesidad de fortalecer todos aquellos instrumentos y estímulos que permitan el crecimiento de esta matrícula. La siguiente, por favor. Esta también es una gráfica muy reveladora, es el Sistema Nacional por Estado por cada 1,000 habitantes. Mientras que México tiene un investigador por cada 1,000 habitantes, hay estados que tienen 0.04 por 1,000 habitantes. Yo creo que esto también es muy revelador es muy poco contar con este número de investigadores. Tenemos que hacer, bueno, el sistema educativo tiene que ponerse a trabajar para que estos números se modifiquen en el mediano y largo plazo, porque es muy importante tener una base científica sólida respaldada por instituciones como el Sistema Nacional de Investigadores. La siguiente, por favor. Esta es la categoría y nivel histórica del 2011 al 2018. Aquí lo que vemos es que lo que ha crecido de una manera realmente muy, muy importante es la cantidad de doctores jóvenes investigadores, que son la categoría, que es el nivel 1, que son las barras verdes. Los candidatos, que son aquellos investigadores que ingresan, ya sea o que no tienen el grado de doctor o que no tienen el número de publicaciones, pero cuentan con la edad de considerarse jóvenes. Esa ha crecido muy lentamente, y luego el nivel 2 y el nivel 3 se han consolidado a lo largo de los años, pero es muy grato pensar que hay gente joven, gente que está preparada, que ha adquirido su doctorado en una universidad pública, una institución pública, y que está realmente produciendo conocimiento científico. Es de esperarse que estas nuevas generaciones lleguen a formar parte de los niveles 2 y eventualmente de los niveles 3. La que sigue, por favor. Aquí lo que tenemos es también una gráfica muy interesante, los miembros del SNI por área del conocimiento. Aquí lo que vemos es que hay áreas que tienen una representación mucho más pronunciada. Por ejemplo, ustedes vean, comparen biotecnología y ciencias agropecuarias, por ejemplo, con ciencias físico-matemáticas y de la tierra, o, perdón, con biología y química. También hace falta médicos y investigadores en ciencias de la salud
Ahí yo me atrevería a pensar que es que la investigación en medicina y ciencias, los médicos que cursan esta carrera, pues se dedican a atender directamente en los centros de salud o en los hospitales. Yo tendría esa explicación de por qué en esta área hay muchos menos investigadores en el sistema. Y, y bueno, las ingenierías también se han estado desarrollando muy fuerte. Empezaron en el 2011, según esto, con 2000 y un poco más de investigadores, y ahora tienen un poco más de 4000. O sea, hay áreas que sí se han desarrollado más fuertemente. La que sigue, por favor. Esta es una distribución de los miembros del sistema por área del conocimiento. Noten ustedes como ciencias, son los otros datos, pero puestos en esta versión. Físico-matemáticas ocupa el 16%, biología 15%, medicina 12%, ya veíamos que era la que tiene menos investigadores, humanidades 15%, ciencias 16%, agropecuarias también un poco baja, y las ingenierías 14%. Entonces podemos, así a ojo de halcón, ver que las diferentes áreas tienen más o menos la misma representación, excepto biotecnología y ciencias agropecuarias y medicina y ciencias de la salud. La que sigue, por favor. Este es un dato hasta del 2012 y del 2013 que nos dice la preparación de los miembros del SNI. En el 2013 el 92% eran doctores, al 2013 subió al 95%, había 19.747, y si se recuerdan de una de las diapositivas pasadas, en el 2018 éramos 28,000 y pico investigadores, y en el momento actual somos un total de 34,000 y un poquito más de investigadores. Obviamente licenciaturas y otros estudios están muy poco representados, y también de maestría. Generalmente estos que no tienen el doctorado, generalmente son los que están en el nivel de candidatos a investigador. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica que son datos que van al 2012, pero me parecieron muy interesantes, del Institute for Scientific Research, el ISI, en donde nos muestra qué están haciendo nuestros investigadores mexicanos. En la gráfica de la izquierda podemos ver la participación porcentual de la producción mexicana en el total mundial de artículos por año, ¿sí? Hemos tenido, como por ejemplo en 2008, un 0,82 del global mundial, en el 2011 el 0,81, y en el 2012 ha decrecido a el 0,79, y es más o menos la misma tendencia que se seguiría en la actualidad. En la gráfica de la derecha lo que tenemos es la participación porcentual de las principales disciplinas por perfil científico, igual de 2008 al 2012, y lo que más se publica, según el ISI, son en botánica y en zoología, posteriormente medicina, física, química, ingeniería, ecología, biología, hasta llegar a las ciencias sociales. La que sigue, por favor. Esta es la participación en la producción total mundial de artículos de los países miembros de la OCDE. Como ven ustedes, México se encuentra en el lugar 24, muy por abajo con un 0,79, y obviamente vemos que la mayoría de los artículos se producen en los Estados Unidos, que sigue siendo el país que más producción tiene y que más artículos aporta al sistema, y Luxemburgo, Islandia, Estonia, Eslovaquia están por debajo de México. La que sigue, por favor. Esta es la participación de la producción mexicana en el total mundial por disciplina, y noten ustedes cómo vuelve a ser botánica y zoología, astrofísica, agricultura, ecología, así hasta las ciencias como economía, que veníamos en otra diapositiva, que eran las ciencias sociales. La que sigue, por favor. Ahora vamos a pasar, ahí terminamos, digamos, la primera parte de la conferencia, y vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia, que son las mujeres científicas en México.
La que sigue, por favor. Durante gran parte del siglo XX, la historia de las ciencias se ha centrado principalmente en la historia de los científicos masculinos y sus contribuciones, ignorando el hecho de que el género del autor puede ser significativo para desafiar las convenciones masculinas y los relatos históricos tradicionales. Los primeros estudios que tomaron al género como un objeto histórico fueron los estudios feministas de la década de los 60, que intentaron desafiar la narrativa tradicional en la que la ciencia no era adecuada para las mujeres, o si las mujeres contribuían, la suya era de naturaleza secundaria o técnica. Muy recientemente ha habido un crecimiento en la literatura que desafía esta narrativa tradicional, que sostiene que la ciencia es una actividad masculina que las mujeres no realizan al más alto nivel. Esta nueva literatura, principalmente en los Estados Unidos y en Europa, ha puesto al género en el centro de su escrutinio filosófico histórico, al tiempo que aborda el hecho de que este término cultural refleja valores sociales que cambian según el lugar, el tiempo y la situación. Es decir, no solo se trata de recuperar el género en el discurso como una forma de visibilizar a las científicas e investigadoras, sino también a través de los usos de lo femenino, de integrar la presencia de la mujer a las narrativas de nuestro tiempo. La que sigue, por favor. De esta manera, muchos estudios han colocado el género en el centro de los análisis de sitios, prácticas y flujos de producción de conocimiento más allá de los límites académicos, ampliando los desarrollos recientes dentro de la historia de la ciencia. Revelar la presencia sistemática de las mujeres en el desarrollo de la ciencia devuelve el poder a las mujeres y sus ambiciones intelectuales, profesionales y científicas personales. Yo soy de la idea de que si en el ejercicio del poder no hay equidad, no vamos a cerrar la brecha de la desigualdad ni acabar con la violencia de género. Y en eso la educación científica tiene muchísimo que decir. La siguiente, por favor. Exacto, gracias. Al desglosar las carreras y contribuciones de las científicas mexicanas, sus redes científicas y el lugar de trabajo de las que vamos a mencionar en esta plática, podremos abordar la diversidad de situaciones históricas, culturales y disciplinarias en las que las mujeres previamente invisibles contribuyeron en la investigación científica e investigación médica. La que sigue. La historia de la ciencia en México ha prestado poca atención a la organización de género de las comunidades científicas y las contribuciones de ellas al conocimiento global. Entonces, a partir de ahora, la siguiente, por favor, vamos a ver algunas de las científicas. No son todas, obviamente no puedo en esta conferencia abordarlas todas, pero escogí las más representativas. Por ejemplo, aquí tenemos a Laura Fernández de Arteaga y Mantecón Pacheco, que obtuvo su título de doctor en medicina en los Estados Unidos. Fue la esposa del general de división Manuel González, y hija de una familia pudiente mexicana. Ella se presentó en 85 en la segunda sala del juzgado civil, lo que sería el primer juicio de divorcio en México. Imagínense, el primer juicio de divorcio en México en el año de 1885. Hablaba ya de la emancipación realmente en la vida cotidiana de las mujeres. Aunque ella redactó las pruebas presentadas ante dicha instancia, Laura Mantecón encontró un abogado que quisiera llevar su causa, mucho menos a mujeres que le hiciese justicia o testigos que la apoyaran en el juicio. Ni siquiera sus hermanos, ni cuñados, ni su compadre, don Porfirio, aceptaron intervenir en su favor. Bueno, a su regreso a México, la señora no pudo ejercer su profesión, pues no se le permitía hacerlo a las mujeres, por lo que se dedicó a coser ropa para damas y a venderla en una pequeña tienda hasta que fue cerrada por la policía. Luego quedó en la miseria. La que sigue, por favor. Las fotos son antiguas, perdonen si la resolución no es tan buena. De ellas no encontré fotografías, pero está Carla Romero, que fue una de las primeras mujeres egresadas del curso de parteras de la Escuela Nacional de Medicina. Está también Micaela Ayans, que destaca su labor en enfermería en el Hospital de San Pablo, hoy Hospital Juárez, por su esfuerzo en mantener abierto el hospital a pesar de la pobreza en la que se encontraba. Dolores Román, indígena poblana, viuda y sin hijos, a la edad de 30 años se inscribió en la Ciudad de México a la cátedra de obstetricia
en la Escuela Nacional de Medicina también. Recibió ella sí su título de partera, que le fue otorgado con nota distinguida, y sobresalió como partera y como maestra impartiendo clases de obstetricia. También Luz Gutiérrez, que le piden en 58 al Consejo Superior de Salubridad, se me expidan los pases para los 2 exámenes de flebotomía y de obstetricia por la cantidad de 14 pesos cada uno. Finalmente presentó su examen el 1 de febrero y días más tarde fue examinada en la cátedra de flebotomía. Obtuvo su licencia y fue inscrita en las listas de médicos cirujanos, dentistas, farmacéuticos, flebotomianos y parteras, publicado por el Consejo Superior de Salubridad para su legal ejercicio. La que sigue, por favor. Aquí vemos a Matilde Petra Montoya, que fue la primera mujer en México en obtener el grado académico de médica. Fue sus maestros hablan de que fue una excelente alumna y, perdón, elaboró su tesis sobre la microbiología, técnicas de laboratorio en algunas investigaciones clínicas. Ella desde muy joven se decantó por la educación universitaria, concluyó sus estudios en la Escuela de Parteras y recibió su título a la edad de 16 años. Ella se mudó a Puebla, pero años después decide regresar e inscribirse en la Escuela de Medicina. La que sigue, por favor. Y pues al ser la única mujer en la carrera que era definitivamente una carrera masculina, pues fue producto de burlas y de discriminación. Como parte de esto, le escribió una carta al entonces presidente Porfirio Díaz para que diera las órdenes necesarias para que ella pudiera asistir y cursar las materias con las que tenía conflictos con sus profesores y sus compañeros. Solicitó su examen profesional, que le fue negado, ya que en las actas decía que eran alumnos y no alumnas, y entonces tuvo que recorrer de nueva cuenta al señor presidente, quien envió una solicitud a la Cámara de Diputados, imagínense ustedes, para que se actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina y pudieran no solo cursar los estudios, sino obtener los títulos correspondientes. Estamos hablando de los albores del siglo XX. Obviamente las cosas han cambiado para bien de este país y para bien de las mujeres. Finalmente, dedicó su vida y pasión a la medicina. La siguiente, por favor. Son mujeres ejemplares. Aquí tenemos a Columba Rivera Osorio también, que, perdón, ella fue profesora de primaria y fue la primera mujer que cursó el bachillerato en el Instituto Científico y Literario en el estado de Hidalgo. La segunda mexicana que obtuvo el título de médica cirujana y partera de la Escuela Nacional de Medicina. Realmente estamos hablando aquí de las pioneras en la educación científica. Se fue a estudiar a Estados Unidos en varias instituciones y gracias a su participación se creó la Inspección Médica en la Escuela Nacional de Maestros, y después esto se hizo generalizado para todos los planteles oficiales. La siguiente, por favor. Margarita Chorney Salazar. Fue la primera dentista mexicana al haber presentado su examen en la Escuela de Medicina en 1886 y recibió su título por la Junta Directiva de la Instrucción Pública ese mismo año. Estamos hablando de la primera dentista mexicana en el año de 1886, cuando estaba finalizando el siglo XIX. La que sigue, por favor. Clotilde Leonila, que es la de la foto, se tituló de dentista años después que la anterior, en 1890. Mónica Correa, de dentista en 1896. En la Gaceta Médica se publicaron los nombres de las parteras que habían recibido para el año 89 su título, como Concepción Camargo, Luisa Echauri, María Rubio, Antonio Márquez, Jesús Aristizábal, que no es mujer, desde luego, y Josefa Olmos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver a las graduadas de medicina, médicas mexicanas, y el número de agrupaciones a las que pertenecieron.
¿sí? Vemos, por ejemplo, que Margarita Delgado Solís se tituló en Zacatecas en el año de 22 y perteneció a 12 agrupaciones nacionales, y así si podemos ir viendo la lista de estas pioneras realmente en el ejercicio de la medicina en nuestro país. Esta lista llega a 1935 y son 27 médicas al año de 1935. Impresionante. La que sigue, por favor. Ya pasando a otros, bien entrado el siglo XX, tenemos a Elia Bravo Olis, quien fuera maestra de botánica de muchos biólogos muy importantes, como el doctor Sarucán, por ejemplo. Se registró en la Escuela Nacional Preparatoria. Ella fue alumna de Erasmo Castellanos V, de Sotero Prieto, de Vicente Lombardo Toledano, de Isaac Ochoterena. Ella se distinguió por sus estudios en botánica. Presentó sus trabajos en la Sociedad Antonio Alzate, que publicaba la Revista Mexicana de Biología. Ella se convirtió en el 27 en la primera bióloga titulada en nuestro país. Y en 29, el año de la autonomía universitaria, el profesor Ochoterena le pidió formar el herbario y el estudio de las cactáceas mexicanas. Ella es fundadora del Jardín Botánico del UNAM, que lleva su nombre, y es lindísimo, es una institución realmente muy importante dentro no solo de la biología, sino de la educación científica en México. Se creó la Reserva de la Biosfera en el 2000, en Meztitlán, en Hidalgo, y fue por los esfuerzos de esta bióloga mexicana, Elia Bravo Celis. La que sigue, por favor. Agustina Batalla Cepeda, María Agustina, guerrerense, se vino a estudiar a la Ciudad de México. En su ciudad natal fue profesora de primaria y de secundaria, ya que había estudiado para maestra. Mientras trabajaba, decidió venir a estudiar a la Facultad de Ciencias, aquí a la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, y se doctoró en Ciencias en 1946. Inició su labor docente como profesora de botánica y enseñó biología en la Escuela Nacional de Maestros. Aquí se apunta que inició dotando de algunas especies importantes al herbario de la Facultad de Ciencias. Ahora el herbario de la Facultad de Ciencias es uno de los herbarios importantes a nivel nacional. La que sigue, por favor. Aquí tenemos a María Elena Caso Muñoz, que se dedicaba al estudio de los equinodermos, y gracias a su padre, Antonio Caso Andrade, que es el nombre de la preparatoria número 6 en donde yo estudié, fue director, que siendo director de la Escuela Nacional Preparatoria, ella pudo vivir en un ambiente académico, intelectual, estimulante. Estudió biología en la Facultad de Ciencias y obtuvo su grado de maestra y se doctoró en el año de 61. Los equinodermos fueron su pasión y fue cofundadora junto con el doctor Enrique Rioja Leobanco del Laboratorio de Hidrobiología del Instituto de Biología, del que se desprendió nada más y nada menos que lo que ahora es el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. La siguiente, por favor. Aquí tenemos a Alejandra Haidar Matalobos. Ella, veracruzana, estudió en la Universidad Femenina de México, la preparatoria, y tuvo que convencer a su papá de que la dejara estudiar física. Imagínense ustedes, en los años 50. De esta forma ingresó a la Facultad de Ciencias. Fue la primera mujer en graduarse de física. Alejandra Haidar, la primera. Sin embargo, al recibir su título, descubrió algo que no le gustó, que decía que era físico, su título era de físico y no de física, y rápidamente mandó a que se lo corrigiera. Años después, pudo financiar, gracias a sus esfuerzos, la creación, financiar la infraestructura para
la construcción del Instituto de Física, y ella era muy conocida porque sus quejas de que no había textos de difusión científica en español, y estaba convencida de que pues, la responsabilidad de la educación científica corría a cargo de las instituciones de educación pública. Ella fue una de las pioneras de esta serie que ha sido un éxito del Fondo de Cultura Económica, que se llama La Ciencia para Todos, que son libros de divulgación de todas las disciplinas que se desarrollan en México. Desgraciadamente murió muy joven. La siguiente, por favor. Manuela Garín, pionera en matemáticas, una de las 2 primeras egresadas de la carrera en México de la Facultad de Ciencias, directora de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora y fundó la Escuela de Matemáticas de Yucatán. Y tiene una frase muy interesante: yo tengo la convicción de que a la gente que sepa razonar como se razona en las matemáticas, no la pueden hacer tonta. Ella es Manuela Garín. La que sigue. Y ahora nos venimos a un poco más reciente. La primera doctora en astronomía en México fue nada más que la doctora Silvia Torres Castillejo, miembro titular también del Seminario de Cultura Mexicana. Ella ha sido presidenta de la Unión Astronómica Internacional y directora del Instituto de Astronomía de la UNAM. La siguiente, por favor. Es la divulgadora Julieta Ferro, también astrónoma, trabaja en el Instituto de Astronomía, y ella se ha distinguido por ser una divulgadora reconocida internacionalmente, a la que le han otorgado el premio Kalinga de la UNESCO. La siguiente, por favor. Otra de las ilustres mexicanas cuyas aportaciones al conocimiento global ha sido muy importante es la doctora Herminia Pasantes, bióloga de mi facultad, de la Facultad de Ciencias, donde se tituló en el 53. Luego estudió química y se doctoró en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Ella ha formado un grupo de investigación, si no por decir un imperio, dentro del Instituto de Fisiología Celular dentro de la UNAM. La Ciudad de México, por favor. Digo, la Ciudad de México, la siguiente, por favor. Aquí vamos a empezar de igual forma que la misma parte, con algunas gráficas y algunos números. Esta es la evolución del número de investigadores en el SNI del 84 al 2013, o sea, del año de creación al 2013, pero está desglosado por género. Vean ustedes cómo hay realmente muy pocas mujeres investigadoras reconocidas a la fecha por el sistema. Necesitamos formar muchas más y reconocer el trabajo de las científicas mexicanas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los miembros del SNI por área, sexo, categoría y nivel en el 2001. Esto nada más voy a mencionar varios datos. Por ejemplo, en ciencias matemáticas había 269 mujeres, en 485 en el área de biología y química, y así podemos ir revisando para ver que el total de hombres al 2001 eran 5.700 y 2.295, la mitad casi exacta, menos de la mitad. La siguiente, por favor. Creo que es lo mismo para el 2013, ya me salté muchos años para realmente ver la diferencia. Del total de hombres en el sistema, al 2013 había 13.000 por 6.000 de las mujeres, otra vez menos del 50%, y siguen siendo muy pocas mujeres en el área de ciencias físico-matemáticas, en el área de biología y en el área de matemáticas es como casi la cuarta, quinta parte. En el área de biología y química es un poquito, se acerca un poquito más a la media, pero noten ustedes, por ejemplo, medicina es la mitad, y, por ejemplo, en biotecnología es también la mitad, y mucho menos de la mitad en el área de las ingenierías. Lo que esto les quiero decir es que pareciera que hay un sesgo en las carreras
a las que las mujeres pueden acceder. La que sigue, por favor. Y en las áreas en las que se pueden desarrollar profesionalmente. Esto ya es una barra que incluye todo no es una barra, es una diapositiva en donde vemos que en el SNI en el 2014 todavía había muchos más hombres que mujeres. La siguiente, por favor. Al 2017 esto no se corrigió, aumentó muy poquito. La siguiente, por favor. Y si vemos lo más reciente, que es del 2010 al 2017, vemos que del total de 27.186 que había para el 2017, no encontré datos más actuales, de hecho no los hay, 17.000 son hombres y un poquito más de la mitad son mujeres las que tienen acceso a desarrollar investigación científica y que sea reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores. La siguiente, por favor. Esto es ya para el 2018, es el último que encontré del CONACYT. Vuelve a ser la misma proporción que en los años anteriores, si ustedes se dieran cuenta. En el 2013 era el 35, en el 2014 era el 37, y al 2018 sigue siendo el 37% las investigadoras que pertenecen y que son reconocidas en el Sistema Nacional de Investigadores. La que sigue. Esto es del 2011 al 2018. Pueden ustedes ver cómo ha habido un crecimiento sostenido en el número de investigadores, ya sea hombres o mujeres, en el sistema. De 17.000 al 2018 aumentó en 10.000, y si sabemos que ahora son 34.000, en los últimos 5 años ha aumentado en 6.000, que es bastante significativo, pero sigue quedando muy por debajo comparativamente con otros países. Y vean que al 2018 ya hay 10.600 y solamente hay 7.000 y pico varones más que mujeres en el SNI. La siguiente, por favor. Este es el porcentaje de investigadores por sexo, cómo se ha comportado del 84 al 2006. Vean cómo la actividad femenina ha ido cerrando la brecha, pero hace falta mucho trabajo aún en lograr esta equidad de género. La siguiente, por favor. Esta es la por área del conocimiento, el porcentaje de mujeres investigadoras por área del conocimiento. Y básicamente podemos ver que hay mucho menos físico-matemáticas, esto ya lo habíamos visto en otras diapositivas, y humanidades y ciencias de la conducta, que es la línea azul clara, que es la de hasta arriba, es en donde más investigadoras se cuenta hasta esta fecha del 2016. La siguiente, por favor. Es una gráfica que tomé del Centro de Investigaciones en Estudios de Género de la UNAM, que nos habla de la igualdad de género en las universidades, en las instituciones de educación superior, las IES, instituciones del país. Y vienen por estado, y el índice lo que mide son 7 indicadores. Ahora les digo cuáles son estos indicadores. Lo que miden estos indicadores es que lo tenía muy aquí a la mano. Aquí están los indicadores. Miden lenguaje, es un promedio que va del 1 al 5, y se hace una proporción analizando el lenguaje, que significa oficializar, usar y promover un uso incluyente y no sexista del lenguaje en las comunidades institucionales y en los discursos cotidianos de las comunidades académicas. Sensibilización, acciones institucionales para promover la igualdad de género. Estudios de género es la tercera, que detecta avances en el reconocimiento de los estudios de género como un campo disciplinar dentro de las instituciones de educación superior. No violencia, y aquí se identifican las políticas oficiales de las instituciones para atender, sancionar y dar seguimiento a los casos de violencia de género. Y por último, la igualdad.
que sirve para detectar para detectar segregación por sexo en diferentes áreas, nombramientos y niveles de las relaciones administrativas, académicas y estudiantiles de las instituciones de educación superior. Y ahí el promedio nacional es de 1.5, muy lejos del 5, que es el deseable para hablar realmente de una equidad de género. Por ejemplo, una universidad autónoma la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene 2.9 y si así nos vamos, yo quisiera encontrar el Colmex, tiene 1.6, la UPN 1.5, la Universidad de Colima 1.4, no encuentro la UNAM 2.4, pero hay lugares como la U de Chapingo, la Universidad de Chapingo, que tiene apenas 0.3, la Universidad de Guadalajara 1.1, en fin, esto se los quise mostrar para que nos sensibilizáramos acerca de los problemas que tienen las instituciones de educación superior para realmente encontrar la igualdad de género. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica muy local, la saqué de la agenda de la UNAM, de la Dirección General de Publicaciones. ¿Cómo está el género en el subsistema, por subsistema de educación? Del lado derecho tenemos el de la investigación científica y del izquierdo, perdón, tenemos el de humanidades, mientras que en el de la investigación científica el 34% son mujeres, en el de humanidades el 47% son hombres. Ahí es el porcentaje se invierte. Hay, por ejemplo, las entidades con menor presencia de mujeres son el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, por ejemplo, en donde hay más hombres que mujeres, y en el caso del área científica, entidades con menor presencia de mujeres, está el Instituto de Ciencias Físicas con 11% y el Instituto de Ciencias Matemáticas con 14.8%. La que sigue, por favor. Acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se hizo toda una campaña a nivel de la universidad y del país de que se necesitan muchas más mujeres y niñas que se dediquen a la ciencia. La que sigue, por favor. Esto salió recientemente en la Gaceta de la Universidad, de la UNAM, donde un grupo de científicas llaman la atención sobre la necesidad de cerrar la brecha de género en ciencia y en tecnología. La siguiente, por favor, eso es de la semana pasada. ¿Nos podemos regresar tantito entonces, por favor? Es muy importante, en la actualidad ha habido todo un movimiento dentro de las instituciones de educación superior por aumentar no solo la matrícula, la calidad y las condiciones en que las estudiantes mujeres se desarrollan para poder lograr una educación científica y eventualmente formar parte de los cuadros que se necesitan para tener una ciencia y una tecnología no solo fuerte, saludable, sino que dé acceso a una vida mejor para quienes ejercen estas disciplinas. Y ya por último, yo le quiero dar las gracias a la audiencia, a la NUYES y la que sigue, y al Seminario de Cultura Mexicana por esta invitación. Particularmente le quiero agradecer a José Antonio, a Toño Pavón, a Jocelyn, a Marta, a Marco, a Erika, y que son miembros del grupo que yo encabezo junto con la doctora Torrens, que es el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que está mal escrito, por cierto, y trabajamos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que también tiene ahí un error, y también no quiero dejar de mencionar a Itzel Sánchez, a Marco Ornelas y a Alicia Villela por la investigación documental y su ayuda en la elaboración de esta presentación. Pues sin más, me despido. Ha sido muy grato conversar este día con ustedes. Buenas tardes.